Buenos días, familia Stonebriar. Así es, con mucha energía, súper. Mire, si es su primer vez aquí o si no hemos tenido la oportunidad para conocernos, mi nombre es Pastor Joseph, que junto con Ignacio y Iván formamos el equipo, su equipo pastoral. Entonces, gracias por estar aquí hoy, esta mañana. Hoy estoy súper contento porque estamos hablando otra vez de viviendo en comunidad y de hecho este mensaje es el último en esta serie de viviendo en comunidad. Y la verdad quiero decirle que estoy tan agradecido con Dios porque creemos que Dios ha utilizado este mensaje de vivir en comunidad para empezar o darnos la oportunidad para hacerlo, para vivir en comunidad. ¿Y sabe cómo sé eso? Yo sé eso por causa de que muchos de ustedes se han inscrito para unirse a un grupo. Entonces toda la honra, toda la gloria sea a Dios por ese hecho. Entonces, si se ha inscrito en un grupo, gracias. Los grupos empiezan este próximo mes, el primer día de los grupos. La orientación será el 11 de octubre y en un par de momentos escuchan un poquito más de eso. Si tiene su Biblia, lo quiero invitar para voltear a Efesios capítulo 2. Es Efesios capítulo 2 y vamos a estar en verso 14. Quiero decirle que uno de mis héroes es el señor Martin Luther King Jr., el afroamericano que peleó por los derechos civiles aquí en los Estados Unidos en la década de los 60, que sin embargo de los perpetuadores antagonistas y complacientes de su día, nunca paró de creer en la visión bíblica de una iglesia unida, blancos y negros, a pesar de un ambiente hostil contra las personas de color. La Biblia era su fundación para su visión en un mundo donde los blancos y negros, personas de color, se trataban con respeto y con dignidad. La cultura en ese tiempo discriminaba a las o contra las personas de color de las formas más horribles. Y aún gente cristiana se había renunciado a estas actitudes. Pero Martín creía que los cristianos, aún los cristianos angloamericanos, tenían un llamado superior, que la separación de las clases que practicaban era él como una voz en el desierto que llamaba a los pastores de su día, especialmente a los pastores anglos de su día, para despertar a sus congregaciones del sistema social discriminante para vivir la visión bíblica de que todo ser humano, blanco o negro, o quizá en nuestro caso, cafecito, tendría todo el respeto, toda la dignidad debido a un ser humano, el color de su piel no obstante. Esta visión, él creía que solo se pudiera llevado a cabo en la iglesia, porque en el contexto de Dios, todos los cristianos somos unidos bajo la bandera de la familia de Dios. La Biblia nos presenta una visión de lo que es y también lo que debe ser la iglesia, una iglesia unida. Pero usted quizás pregunta, Joseph, ¿a poco? ¿Una iglesia unida?
No sé, Joseph. Porque cuando yo veo la situación de los latinos en el noticiero, porque cuando yo me pongo a pensar en las experiencias de otros latinos y cuando me pongo a pensar de mis propias experiencias, la verdad, Joseph, es que yo creo que estamos muy lejos de la unidad. Para algunos, el camino a la unión es difícil, sino imposible para navegar. El camino puede ser espantoso, lleno de curvas y vueltas, lleno de baches en el camino, sí. Pero ¿qué si te dijera yo que la unión no es imposible? ¿Qué pensarías si yo te dijera que la unión ya se ha cumplido? ¿Esto te daría esperanza? Tú, yo, todos tenemos algo que aportar en cuanto a la unión de la iglesia. Tenemos que luchar para la unidad o la unión dentro de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo que una iglesia unida proclama a un mundo incrédulo que no conoce a Jesús las buenas noticias de Jesucristo. No solamente es una tarea en la cual tenemos la opción de hacer o no. Es una responsabilidad. De hecho, es una prioridad. Entonces, mira, antes de ir más allá, les quiero definir una palabra. Y esta palabra, si ha leído la Biblia en algún momento, la ha visto, la ha escuchado, porque si usted lee la Biblia, escucha un sermón, no se puede escapar de esta palabra que surge una y otra vez en el Nuevo Testamento especialmente. Esa palabra, ¿qué es? Es la palabra gentil o los gentiles. ¿Qué es esa palabra? Bueno, vamos a entenderla bien porque esto es clave para entender el mensaje de hoy. Si ha leído la Biblia, no se puede escapar de esto. Es gentil, una persona gentil o un pueblo gentil se refiere a todas las personas o naciones para indicar a alguien que no es judío. Entonces vemos judío, gentiles, judíos, simplemente los que no son judíos. Entonces, Efesios capítulo 2, verso 14, si lo tiene en su Biblia, es: pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y gentiles en un solo pueblo. Cuando, por medio de su cruz, por medio de su cuerpo en la cruz, derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Entonces hoy vamos a ver tres cosas. Y si tiene su bolígrafo por ahí, si le gusta tomar nota, hasta mejor. Lo primero que vamos a ver es que lo difícil sigue siendo difícil. También vamos a ver el ministerio con el cual tú eres y yo también encargado. Y la acción a la cual te lleva. Entonces, el punto número 1, lo difícil en aquel entonces sigue siendo difícil. Para empezar, miren, no vamos a evitar el problema aquí, ¿ok? Nuestra teología, o sea, nuestra creencia según lo que vemos en la Biblia, nos informa que la iglesia es unida. Pero, y aquí está el pero, cuando nos ponemos a pensar en nuestras experiencias y lo que vemos que nos falta mucho que hacer en esta área. Nuestra experiencia quizás nos dice algo diferente. Si todavía se permite ser honesto en la iglesia, ¿no? Es un gran problema.
pero no es un nuevo problema. Éfeso, la ciudad a donde Pablo escribe esta carta, los Efesios, fue la capital de Asia Menor y era un centro de comercio, de cultura, de adoración pagana. La ciudad era la tercera más grande en el Imperio Romano. Éfeso también fue el puerto más significativo en Asia Menor. Entonces muchas rutas comerciales convergían en Éfeso y muchos templos fueron construidos para la adoración de nadie más y nadie menos que el emperador que él mismo se autoproclamó como el dios o uno de los dioses del imperio. Y más de 50 otras deidades paganas se adoraban aquí en esta ciudad de Éfeso. Nos damos cuenta entonces muy pronto que estamos muy lejos, demasiado lejos de la ciudad de Jerusalén, un lugar que la influencia religiosa cultural fue dominada por parte de los judíos y la creencia en Dios. Pero esta carta a las varias iglesias en esta zona de Éfeso se encuentra ahora en territorio pagano. Estamos muy lejos de la ciudad de Israel. Y la iglesia, que al principio fue compuesta principalmente por judíos, y aquí entra el problema de judío en gentil, principalmente al principio fue compuesta por los judíos. Ahora los judíos y cristianos enfrentan la realidad que más expaganos y gentiles no judíos forman parte de la iglesia y ahora están formando las filas de liderazgo en la iglesia. Por esta razón, no cabe duda que era un tiempo de confusión sobre el propósito de la iglesia. Falsos maestros surgían en las iglesias, aquí en esta zona de Éfeso, confundiendo a la gente. Y para hacer la situación peor, Pablo se encuentra en Roma, encarcelado. Pues ¿por qué cree que escribió una carta? No estaba allí. Estaba encarcelado en Roma y no tenía la oportunidad para ir y corregir la situación. Uno de los desafíos mayores era esta distinción entre judío y gentil. En el primer siglo, para un judío ser cristiano era difícil. No fue nada fácil. Existía una grieta, así como estamos describiendo, entre los judíos y los gentiles, y con una gran cantidad de desprecio en ambos lados. Como judíos, los judíos fueron guiados por la creencia en Dios, que ellos eran su pueblo escogido y que su reino se ejercería por medio del Mesías que vendría de su pueblo. Veían, en otras palabras, a sus gobernantes gentiles, el emperador romano y también los otros gobernantes, como usurpadores del reino de Dios. Y por otro lado también los griegos romanos, esos gentiles, veían a los judíos como un pueblo que practicaba ritos extraños y como una gente inconformistas. En Efesios 2, Pablo utiliza esta metáfora de un muro para describir el odio que existía en los dos lados. Un odio mutuo y hostilidad entre judíos y gentiles que mantenía a ambos grupos separados. Otra cosa, los judíos creyentes también sufrían ostracismo,
no solamente por parte de la cultura romana, sino por parte de su propia cultura judía. ¿Qué es eso, Joseph? Oh, sí. Mira, estos judíos cristianos fueron vistos por parte de sus parientes judíos como haber dado la espalda a su gente. Las raíces de la cultura judías eran profundas y los judíos cristianos rápidamente se encontraron aislados de su gente. Y al mismo tiempo, ahora parte de esta nueva cosa llamada la iglesia, en donde ahora los gentiles despreciados están formando la mayoría. Alguien tuvo que entrar. Alguien tuvo que entrar para decir, mira, ya basta. Vamos a leer Efesios capítulo 2, empezando aquí en el 14. Dice Pablo, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Escucha, Él unió a judíos y a gentiles en un solo cuerpo. Cuando, por medio de su cuerpo en la cruz, derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes y mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles, a crear de los dos grupos, ya no dos, sino un solo. Cristo reconcilió a ambos, verso 16, grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Imagínense eso. Verso 17 dice, Cristo les trajo la buena noticia de paz, tanto a ustedes, los gentiles que estaban lejos, y como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre. Todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Últimamente el 19 dice, así que, y ustedes estudiantes de la gramática saben que esta frase, así que es una frase transicional que ahora lo que se va a decir resume lo que se ha dicho anteriormente. Así que ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos juntos con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Jesús derribó ese muro teológico, histórico, sociopolítico que mantenía a ambos lados separados. Cuando Martín Lutero Jr. escribió su famosa carta, se le puso como título La carta de la cárcel de Birmingham. Desde una celda escribía en la ciudad de Birmingham, Alabama. Y empieza su carta así, de esta forma. Empieza con decir, mis queridos compañeros
pastores. Les escribía a los pastores anglos en esa ciudad de Birmingham. ¿Y sabe por qué? Porque su complacencia los había arrullado a la apatía. ¿Conoce la palabra arrullado? Arrullado es esa palabra como si alguien arrulla, le toca. Arrulla a un bebé. Aquí está mi hijo, Esdras, de 3 semanas, totalmente arrullado por parte de su mamá. Quedaron ellos arrullados a causa de su complacencia. La complacencia es la inacción, es pereza, es el no querer ser involucrado. El pensar que el problema es de alguien más, entonces que alguien más se preocupe por ella. Cuando un falso sentido de paz se obtiene a través de la complacencia, cuando la complacencia te acaricia hasta que quedas ciego a los problemas de otros a tu alrededor, ahí te das cuenta que la complacencia te ha arrullado a la apatía. ¿La apatía qué es? Usted conoce. La apatía es la actitud. Pues ¿qué? Me da igual. Esta es la apatía. La complacencia, es por eso que la complacencia es hostil a la fe. Porque te lleva a la inacción y al me da igual de la situación de tu prójimo. Emocionadamente, Martín Lutero King Jr. respondió en su carta a esta complacencia. Dijo apasionadamente: cuando eres humillado día a día y tu primer nombre se convierte en oye negro. Cuando a tu esposa y a tu madre se les niega el título respetuoso de señora. Cuando eres perseguido día y noche con el hecho de que eres negro y siempre estás a punta de pies, porque no sabes qué tipo de tratamiento te espera en cualquier lugar. Cuando vives plagado por temor interno y resentimientos externos, y cuando vives siempre peleando con el sentido degenerado de que tú eres nadie, entonces entenderás por qué encontramos difícil esperar. La complacencia en la vida cristiana quizá no es un antagonismo activo, pero como quiera es ser parte del problema. Como quiera, ¿yo qué puedo hacer? Pues que alguien más se preocupe. Como quiera, a mí no me afecta. Cuando estas son tus actitudes a la unión en la iglesia, te das cuenta que tú has sido arrullado por la complacencia. Pero nosotros no. Nosotros no. ¿Y sabe por qué la iglesia, o sea, la unión en la iglesia es una responsabilidad y es más una prioridad? Esto lo sabemos porque, punto número 2, somos encargados. Somos, usted y yo. Somos encargados con un ministerio de reconciliación. Cuando Pablo escribe su segunda carta, ahora a los cristianos en la ciudad de Corinto, les explica su rol en la reconciliación. Empieza primeramente con esto, y es 2 de Corintios, capítulo 5, verso 15. Él comienza con esto. Él murió
por todos. No nomás aquel o aquella o fulano. Él murió por todos. Así empieza. A la persona que es diferente a usted, o quizás de otro lugar, o de otro país, o que hable otro idioma. Jesús, sin embargo, murió por todos. Verso 16 dice, así que ahora, en adelante, no consideramos a nadie según los criterios meramente humanos. Entonces está diciendo Pablo, allá en el mundo se distinguen las personas por esto o aquello, pero aquí en la iglesia no. Aquí no consideramos a nadie según los criterios meramente humanos. Por lo tanto, dice el verso 17, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de reconciliación. Verso 19. Esto es, que en Cristo, ya ve, esto es otra frase transicional para resumirte el caso. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo y encargándonos a nosotros el mensaje de reconciliación. ¿A otro? ¿A un no cristiano? Tampoco necesariamente. A los cristianos. Si usted es cristiano, esta no es una opción para usted. Este ministerio de reconciliar, de reconciliación, no es de alguien más que usted. Pero les confieso de nuevo que lo que es difícil para ti también es difícil para mí. Eso dije la semana pasada. O sea, todo lo que se predica en esta plataforma, yo ya me lo he predicado a mí mismo un par de veces, por lo menos. Cuando yo estudié en el seminario teológico de Dallas, y no hace mucho, hace unos 2 años que terminé, no se imagina usted cuántas veces se me preguntó, oye, Joseph, ¿cuándo vas a abrir tu iglesia hispanohablante? Lo curioso de esta pregunta es que estas personas me escuchaban hablar inglés, un inglés muy bueno. Pero también las preguntas, sí, cuando me preguntan, estas personas que me hacían la pregunta, al contrario, nunca me habían escuchado hablar español. Ellos ni sabían si yo de verdad hablaba español. Otra cosa curiosa es que las personas que me hacían las preguntas, esta pregunta nunca fue un latino. Siempre eran los que no eran latinos que me hacían esta pregunta. Y les confieso que esta pregunta Joseph, ahora, ¿cuándo vas a abrir tu iglesia hispanohablante? Les confieso que esta pregunta me hacía un poco incómodo. Y no quiero que me malinterprete. Porque no es el caso que no quería servir con una congregación hispanohablante. Si eso fuera el caso, entonces no estuviera aquí. Pero me incomodaba, me ponía incómodo, porque en escuchar la pregunta, yo mismo me preguntaba, oye, ¿acaso fulano no cree que puedo pastorear en un contexto inglés hablante? Qué raro, fulano me escucha hablar muy bien el inglés, pero ni sabe si hablo español. Yo fui nacido aquí, a padres del extranjero, y muchos de ustedes son del extranjero con hijos estadounidenses. Y saben, ustedes que tienen hijos estadounidenses, que muy rapidito se pierde el español. Ya para la segunda generación ya se perdió mucha. Ya para la tercera generación, que ni se diga. Pew Hispanic Research afirma que aproximadamente el 64% de los latinos que se encuentran en Norteamérica son nacidos en Norteamérica.
También afirma el Pew Hispanic Research Center que especialmente para los latinos jóvenes, estamos hablando de 25 años de edad para abajo, los latinos estadounidenses de 25 años para abajo, el 89% domina el inglés, 11 solamente dominan el español. Más y más, entre los latinos estadounidenses, el idioma dominante es el inglés. Y cuando me hacían esta pregunta, yo pensaba, oye, fulano, yo creo que no sabe la realidad de los latinos. Pero estoy tan agradecido con Dios. ¿Sabe por qué? Porque aún el Espíritu Santo me ayudó a no amargarme. Y no paré de tener relación con mis hermanos, que aún me hacían la pregunta, no latinos. Sentía como quiera la convicción de que Dios, al contrario, me estaba brindando una oportunidad, una bendición de poder dominar las dos idiomas. Que no todos tienen la bendición. Para utilizarla para formar puentes, para ministrar no exclusivamente en cualquier lugar. La bendición de poder encontrar maneras para llegar a la unión. Efesios capítulo 2, segunda de Corintios capítulo 5, para mí han sido como un poderoso imán que me llaman, que me llevan al escenario del primer siglo, al escenario de Éfeso, al escenario de Corinto, llenas de judíos y gentiles expaganos, para escuchar el apóstol Pablo de la convincente visión a la iglesia que Dios nos ha unido. Esta convicción que crece en mi corazón cada vez más me persuade que la reconciliación y la unidad no son cosas en teoría, que no son conceptos místicos, sino realidades que pueden ser. Sin embargo, de las personas difíciles, sin embargo, de las curvas, de las vueltas, de los baches o ambientes hostiles, ¿cómo Pastor Joseph podemos empezar a vivir más unidos? A través de la colaboración en acción. El próximo versículo en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 20, dice: así que, otra frase transicional, resumiendo lo que se acaba de decir. Así que somos, ya que fuimos hechos uno. Así que somos todos, judíos, gentiles, latinos, anglos, afroamericanos. Somos embajadores de Cristo, llevando este mensaje de reconciliación. Esta semana, ¿sabe qué escuché esta semana? Algo que wow, casi increíble. Hace como un mes fui invitado al departamento de vida misional o vida en misión. Tenemos un departamento dedicado a eso, aquí en Stonebriar. Este departamento es el departamento que hace todos los eventos en la comunidad. Si hay algo que Stonebriar está haciendo para una zona, sea para gentes latinas o lo que sea, qué sé yo, este es el departamento encargado. Me invitaron para visitar con ellos y nos las pasamos 1 hora y media
hablando de cómo Stonebriar en inglés y Stonebriar en español pueden ser más unidos. Mira, el Missional Living, viviendo en misión o vida en misión, para que sepa, este verano sirvió en Hilltown. Quizá lo conoce usted. Hilltown es una colonia, una zona en Little Elm, principalmente latina. Ellos fueron durante el verano, cada día, entre lunes a viernes, repartían comidas, sándwiches específicamente. Al fin del verano, repartieron 15,330 almuerzos a personas latinas. Hubieron más de 350 voluntarios y también se donaron más de 25,000 útiles escolares, incluso 955 mochilas para los muchachos latinos que iban entrando o empezando las clases. Cuando me reuní con ellos, dijeron, Joseph, ¿cómo podemos formar puentes, Joseph? ¿Cómo podemos hacerlo? Queremos hacerlo, pero nosotros no hablamos español. Yo les dije, bueno, si tienen ese corazón, si Dios le ha puesto eso en el corazón, yo les sugiero que lean el libro por el doctor Daniel Rodríguez, titulado A Future for the Latino Church, un futuro para la iglesia latina. Describe cómo el ministerio a los hispanohablantes en los Estados Unidos, cómo se puede llevar a cabo. Y esta semana hablé con un miembro del equipo y dijo, Joseph, wow, gracias por la recomendación, Joseph. El equipo decidió, o sea, el director decidió que nuestro equipo iba a leer este libro y la empezamos esta semana. Entonces prepárate, Joseph, porque te vamos a hacer preguntas. Ok. Y lo que te quiero decir es que Stonebriar en inglés ya está haciendo su parte. Nosotros también debemos hacer nuestra parte. ¿Cómo? ¿Cómo podemos empezar, Joseph? Muy sencillo. Muchos de ustedes saben que el 25 de octubre, cada octubre celebramos nuestro Fall Festival, el Festival de Otoño. Cada festival de otoño, aquí en nuestro campus, hay más de 6,000 personas que atienden este festival. ¿Sabes qué nos dijeron? Nos dijeron al equipo pastoral de español, no queremos que ustedes se queden afuera, entonces lo que necesitamos son 12 voluntarios, no 12 voluntarios. 12 voluntarios de Stonebriar en español. No tan solo porque necesitamos voluntarios, pero para que nuestra comunidad vea que aquí, en esta iglesia, están involucrados los latinos y que son una parte integral de Stonebriar. Entonces, número 1, usted puede participar en solo venir al festival de otoño. Pero yo sé que eso toma un poco de valentía, ¿verdad? Cuando un latino del extranjero entra a una zona principalmente inglés hablante, órale a Dios, al Espíritu Santo para esa valentía, porque ¿sabe quién la necesita? Bueno, en primer lugar usted, pero sus hijos que se están criando como estadounidenses, a usted lo necesita. A usted lo necesita que sirva como ejemplo. Entonces,
sea una forma de la cual puede participar en la unión de Stonebriar, participe en el Festival de Otoño. Segunda cosa, colabore en el Festival de Otoño. ¿Qué no sería una cosa tan hermosa? Que al final de este servicio, mira, aquí tenemos nuestra estación de conexión, donde usted puede encontrar información, donde usted se puede inscribir por grupos o lo que sea. Aquí en nuestra estación de conexión, atrásito, ¿que no sería una cosa tan hermosa que las 12 personas se identificaran hoy? Que fueran a la estación de conexión para decir, mira, yo quiero ser uno de los 12. ¿Cómo puedo servir en el Festival de Otoño? Los latinos no solamente estamos aquí para ser servidos, para hacer o para ser servidos, sino estamos aquí para también servir. Así como en el caso de Martin Lutero King Jr., la iglesia afroamericana no estaba ahí solamente para ser servidos por parte de la iglesia anglo, pero también con sus capacidades, con sus habilidades, también servirle a la iglesia por lo general. ¿Qué no sería una cosa tan bonita? 12 personas. Los desafíos, mira, si usted me está escuchando y Dios le está tocando el corazón, no lo dude, vaya a la estación de conexión después de este servicio, identifícase. A cierto punto no sirve nada hablar de unión si no lo vamos a vivir. Cristo ha hecho paz, ha asegurado la paz para sus hijos, para la iglesia. Y sin embargo de las curvas, sin embargo de los baches, sin embargo de las vueltas en el camino, quizá alguien más no va a creer en este mensaje de reconciliación, pero no tú, no yo, no nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias que por medio de tu cuerpo en la cruz, Jesucristo, tú aseguraste la paz para tu iglesia, Señor. Gracias, Señor Dios, que tú nos has dado este ministerio de reconciliación. Gracias, Señor, porque cada vez, Señor, tú eres el comprobante, Jesucristo, de la unión que deseas ver en tu iglesia y que nosotros, esa reconciliación, esa paz que también nosotros te pidemos, que la podamos vivir aquí, solamente entre Stonebriar en español, pero entre Stonebriar español y Stonebriar en inglés. En tu nombre, Jesús. Amén.